En la clase anterior nos quedamos viendo lo que viene siendo la pupila. Entonces ahí mencionamos que las pupilas por lo regular van a tener prácticamente el mismo diámetro. Entonces el tamaño de la pupila pues va a estar determinado entre el equilibrio del flujo eferente simpático y el flujo aferente parasimpático de la pupila. Se menciona que estos flujos, tanto el eferente como el aferente, deben ser iguales, pero la realidad es que el flujo aferente parasimpático es el que produce el cierre o la miosis o la constricción de la pupila, es más fuerte, predomina más, como que le llegan más fibras nerviosas a esta vía, y hace que en un momento dado pues nosotros veamos esa diferencia. Si fueran las pupilas iguales, pues tendríamos más o menos el tamaño pupilar sería aproximadamente de 6 milímetros, si fuera 50 y 50, ¿verdad? Y la realidad es que vemos que en realidad pues el que predomina más es sobre todo la miosis. Siempre que nosotros estamos estudiando los reflejos pupilares, debemos tomar en cuenta lo que viene siendo la vía aferente y la vía eferente, donde se van a encontrar primordialmente en función lo que viene siendo las neuronas. En el caso de la vía aferente, que viene siendo la vía parasimpática, y que va a producir la miosis, va a actuar con lo que viene siendo el músculo constrictor de la pupila. Y esta vía aferente se va a iniciar en los conos y los bastones, que son las células fotorreceptoras de la retina. Va a recorrer esta vía toda la retina por medio de las células ganglionares y va a cruzar parcialmente, va a alcanzar el nervio óptico. Entonces, en lo que viene siendo el nervio óptico, pues va a pasar por las 3 porciones del nervio óptico, que viene siendo la intraocular, la orbitaria, la canalicular y la cerebral. De ahí se va a continuar a donde es el quiasma óptico, donde va a haber un cruzamiento parcial. Ya después de ahí esa vía corre por lo que viene siendo la bandeleta óptica, donde se va a dirigir a los tubérculos cuadrigéminos posteriores. Después va a penetrar al núcleo pretectal y va a terminar en el núcleo del tercer par, que viene siendo el núcleo de Dedinger-Westphal. Entonces esta sería primordialmente la vía aferente. Es una vía parasimpática y que se van a iniciar con la llegada del estímulo luminoso a las células fotorreceptoras de la retina. Y de ahí va a seguir pues prácticamente toda esta vía parasimpática. En el caso de la vía eferente, es una vía simpática, y esta vía simpática lo que va a originar es la dilatación, lo que viene siendo la midriasis. Y esta vía se va a iniciar en el tronco del tercer par craneal, y ahí se va a dirigir al músculo oblicuo inferior, y casi inmediatamente se va a dirigir al ganglio ciliar. Es un ganglio que va a estar en la pared lateral de la órbita, entre lo que viene siendo el globo ocular y la pared lateral. Y aquí en este ganglio ciliar se van a originar los nervios ciliares cortos y los nervios ciliares largos, anteriores y posteriores. Aquí se va a producir un relevo por los filetes de los nervios ciliares cortos, ciliares largos
y el nervio nasociliar. Ese nervio nasociliar viene siendo una rama del nervio oftálmico, que viene, su origen primordial viene siendo el nervio trigémino. Entonces estos nervios ciliares cortos y largos y el nervio nasociliar van a perforar el globo ocular casi adyacente al nervio óptico, y de ahí se van a dirigir entre lo que viene siendo la esclera y lo que viene siendo la coroides, y que a veces se conoce como espacio supracoroideo. Entonces, ya después de que se van a dirigir hacia adelante, van a alcanzar lo que viene siendo la parte intermedia y la parte anterior de la uvea, como viene siendo el cuerpo ciliar y como viene siendo el iris, en donde se va a producir esa función de dilatación o de midriasis. Entonces, las fibras dilatadoras de esta vía van a partir del centro del cilio espinal de Botget, que se encuentran localizadas primordialmente a nivel de la columna lateral vertebral, en donde se van a originar a nivel de la médula espinal. Y a veces unos traumatismos, ya sea en el pecho o en ocasiones a nivel de la región del cuello, pudiera originar alteraciones en esta vía eferente y producir alteración en lo que viene siendo los reflejos pupilares. Entonces, siempre que nosotros estudiamos los reflejos pupilares, debemos tomar en cuenta si esos reflejos pupilares en un momento dado son simétricos. Si son simétricos, vamos a tener unas pupilas de igual tamaño. Y ya mencionábamos en la clase anterior que las pupilas, para que las consideremos normales, van a caer entre el rango de 2 a 6 milímetros. Y eso lo podemos medir con una regla o con un aparato que en ocasiones tenemos la mayor parte de los oftalmólogos y que se llama pupilómetro. O en un momento dado también lo pueden tener los neurólogos o un médico general, si en un momento dado quiere tener una mayor exactitud al hacer esas mediciones. Cuando mencionamos el término de miosis, viene siendo una contracción excesiva de las pupilas. Y esa contracción excesiva de las pupilas en ocasiones pudiera tener diferente fisiopatología. En ocasiones, una de las cosas que vemos muy frecuente en aquellos pacientes que pudieran presentar una miosis sería una intoxicación por insecticidas o en algunos momentos por diferentes drogas. Cuando las pupilas están eh, dilatadas o que tenemos cierta midriasis, vamos a tener una dilatación que va por arriba de los límites normales, por arriba primordialmente de 6 milímetros, y a veces esto se puede deber en ocasiones a falta de oxígeno o en ocasiones por intoxicación por alcohol industrial, que en un momento dado pudiera repercutir a nivel primordialmente de lo que viene siendo la vía eferente. Anisocoria, cuando las pupilas son de tamaño desiguales. Una aproximadamente entre el 25 y 30% de los pacientes que exploramos, en ocasiones hallamos cierto grado de anisocoria y que se puede encasillar como anisocorias fisiológicas, pero en ocasiones puede ser causado por algún daño cerebral, traumatismo craneal o en ocasiones accidente vascular cerebral, en donde vamos a tener esas anisocorias, y a veces ya sea en algunas series de televisión o en ocasiones en algunas exploraciones que se hacen al paciente, lo primero que se hace en ocasiones es tratar de abrir los párpados para ver cómo están las pupilas.
y dependiendo de lo que hallemos nos vamos a ir orientando a qué vía en un momento dado pudiera estar alterada. Entonces, cuando nosotros estudiamos los reflejos pupilares, los debemos evaluar en una habitación a media luz para que la pupila esté un poco más primordialmente relajada y que se produzca cierta midriasis fisiológica. En un momento dado hacemos la evaluación en un lugar donde haya mucha luz, vamos a tener una miosis por el estímulo luminoso que puede ser en ocasiones muy intensa. Siempre en estos casos vamos a utilizar una lámpara de mano, y a veces esta lámpara lo ideal es que tuviera una especie de reóstato para ir aumentando la intensidad y de esta manera estudiar estos reflejos pupilares. En ocasiones se puede hacer la exploración de manera primero directa, estimulando el ojo que nosotros queremos explorar, y de manera indirecta podemos dirigir la luz hacia el ojo derecho para indirectamente nosotros observar cómo puede haber cierto grado de alteración en el tamaño de la pupila en el ojo contralateral. En ocasiones también, primordialmente, podemos hacer la estimulación luminosa balanceada, en donde alternadamente podemos estudiar tanto el reflejo directo como indirecto, y que a nosotros estar casi enfrente del paciente a una distancia probablemente de medio metro, pudiéramos poner en evidencia diversas alteraciones de las pupilas. Entonces, primero examinamos la reacción directa, y aquí vamos a poner en juego cómo está el reflejo fotomotor directo. Entonces, al estudiar el fotomotor directo, estamos estudiando primero el ojo derecho y vemos si hay una constricción de la pupila, o si no hay ningún movimiento, o si esa pupila se dilata, nos puede hablar que ya tenemos alguna primordialmente alteración. Entonces, por medio de otra prueba alterna, aquí podemos estudiar el fotomotor indirecto y el reflejo primordialmente consensual. En ocasiones también, cuando nosotros estamos estudiando alternadamente los reflejos pupilares, primero nos enfocamos por lo regular en el lado derecho y de allí inmediatamente nos dirigimos al lado izquierdo. Otra manera también de estudiar los reflejos pupilares, podemos poner en evidencia el reflejo de acomodación y el reflejo de convergencia. Entonces, el reflejo de acomodación y de convergencia, nosotros le vamos a poner al paciente una pluma a distancia cercana, y le vamos a decir al paciente primero que esté en posición primaria de la mirada, que esté observando un objeto a lo lejos, como si se estuviera tomando la agudeza visual, e inmediatamente le decimos que se fije en nuestra lámpara, o en ocasiones le podemos poner una, una cartilla de Jagger para que en un momento dado se realice el fenómeno de acomodación o de convergencia. Y de esta manera vamos a notar cómo la pupila se contrae al realizar ese procedimiento, al hacer la acomodación, en que inmediatamente se va a producir primordialmente la convergencia por estímulo de los músculos horizontales, como serían los rectos mediales y como serían también los rectos laterales, que van a dar una buena parte de la motilidad del globo ocular. Entonces al paciente le vamos a decir que vamos a estudiar estos reflejos, que no se asuste, y que en un momento dado, si siente algún disconfort, que lo externe para en un momento dado ser más cuidadosos. Estos serían los principales reflejos pupilares que nosotros vamos a estudiar.
En el caso del temario de ustedes, viene nada más el fotomotor directo, el fotomotor indirecto o consensual, el reflejo de convergencia y de acomodación. Entonces, en el caso del fotomotor directo, se va a contraer la pupila al iluminar nosotros el ojo que estamos explorando. Que en este caso sería el ojo izquierdo, lo podemos explorar de manera inicial. Eso a veces lo hacen las personas primordialmente que a veces son zurdas, que a veces primero comienzan por el ojo izquierdo o en ocasiones los que somos diestros casi siempre empezamos por el lado derecho e inmediatamente después nos dirigimos al lado izquierdo. Entonces primero exploramos el fotomotor directo, dirigimos nuestro estímulo luminoso y en ocasiones lo podemos aumentar la intensidad para ver cómo se llega a producir una miosis más importante. Una vez que estudiamos ese reflejo, inclusive también podemos estudiar el fotomotor indirecto o consensual, en que en un momento dado al nosotros estar estudiando el fotomotor directo, nosotros nos podemos dar cuenta que la pupila que en un momento dado no está iluminada, también se va a contraer. Ese sería el fotomotor indirecto o consensual. Y si en un momento dado no tuviéramos primordialmente alguna lámpara o algún objeto luminoso, pues podemos estudiar el reflejo de convergencia o de acomodación, en que aquí lo podemos hacer colocando un objeto en distancia para cercas o podemos utilizar los optotipos de Jäger para visión cercana. Y nosotros al decirle al paciente que puede estar primero viendo al infinito en lo que nosotros conocemos como PPM o posición primaria de la mirada, le decimos que dirija la luz al objeto que le estamos señalando, a la cartilla de Jäger, y en ese momento vamos a ver cómo se produce el reflejo de convergencia y el reflejo de acomodación, en que la pupila va a originar primordialmente una miosis. Ocasionalmente podemos estudiar el reflejo sensitivo. Este reflejo sensitivo a veces lo hacemos estimulando la región periocular alrededor de la órbita o adyacente ahí a la órbita, como sería en la mejilla o en ocasiones los cachetes, y al hacer ese estímulo, en realidad la pupila primordialmente se puede dilatar o se puede producir una midriasis. Entonces, esta sería una manera de estudiar estos reflejos. Por lo regular, casi siempre lo hacemos de rutina los oftalmólogos, también lo hacen de rutina los neurólogos, los médicos internistas, un médico general también lo puede hacer porque se puede realizar primordialmente de manera muy fácil. Y nos vamos a poner en evidencia cómo está funcionando el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, estos serían lo que viene siendo los reflejos que más vamos a estudiar. Entonces, el reflejo fotomotor directo, vamos a estimular el ojo que vamos a nosotros a explorar, y en ocasiones cuando notamos alguna alteración, aquí podemos hallar un defecto pupilar aferente, y ese defecto pupilar aferente puede tener dos variedades, relativo y absoluto, que en vez de producirse una miosis, la pupila no reaccione o se pudiera presentar una midriasis al ustedes estar dirigiendo la luz. No se va a producir esa miosis, puede haber no despertarse ningún estímulo a nivel de la pupila, o se puede originar primordialmente una dilatación. Entonces, el reflejo de acomodación lo podemos estudiar si no tenemos alguna iluminación, pues lo podemos hacer con un objeto, en ocasiones una pluma, en pacientes adolescentes, escolares o
pediátricos podemos utilizar algunos monitos, o si el niño trae algún objeto que sea de su agrado, se lo podemos pedir prestado y de esta manera podemos hacer la exploración. Casi por lo regular esto se estudia en lo que viene siendo visión cercana, más o menos es a una distancia entre 30, quizá 40 o quizá 50 centímetros, y de esta manera podemos estudiar este reflejo motor directo y también el reflejo de acomodación y de convergencia. Estas serían las alteraciones pupilares que nosotros veríamos cuando puede estar alterada la vía parasimpática o la vía simpática. Vamos a tener el efecto pupilar aferente relativo, en donde se encuentra afectado lo que viene siendo parcialmente el segundo par craneal. En ocasiones puede estar afectada la retina, o en ocasiones los fotorreceptores, o en ocasiones primordialmente el nervio óptico. El defecto pupilar aferente absoluto es cuando ya tenemos alguna alteración de todas estas estructuras. Fotorreceptores, tenemos alteraciones a nivel del nervio óptico que puede estar totalmente atrofiado, pudiéramos tener un desprendimiento de retina total o absoluto, y prácticamente vamos a tener un defecto pupilar aferente absoluto, y donde no va a haber ningún estímulo a nivel de la pupila, que en un momento dado pues estamos pues, nosotros explorando. Otros reacciones pupilares anómalas sería el reflejo de Argyll-Robertson, en ocasiones la pupila de Holmes-Addy, que nos va a dar en un momento dado alteraciones en que va a haber cierto grado de anisocoria, la parálisis simpática o el síndrome de Horner, en donde aparte de producirse una anisocoria, vamos a tener una miosis que va a presentarse en el ojo afectado, y también se puede presentar una caída del párpado superior, una blefaroptosis leve, y que en un momento dado pues lo vamos a tomar en cuenta cuando hagamos este tipo de exploraciones. Vamos a mencionar primordialmente los principales alteraciones pupilares, y una de ellas sería el defecto pupilar aferente relativo, y que a veces se conoce como pupila de Marcos-Burn. Esta casi siempre va a ser causada por una lesión del nervio óptico, o también puede ser causada por una enfermedad retiniana grave, que en un momento dado puede ser no tan severa, que en un momento dado pudiera haber cierta alteración de la percepción de la luz, o puede haber una alteración también en los fotorreceptores que pudieran estar afectados, lo que vienen siendo los conos o los bastones. Conos cuando tenemos alguna maculopatía, o bastones cuando tenemos alguna retinosis en diferentes variedades. Una de ellas es primordialmente la retinosis pigmentaria, en donde el paciente va a tener pérdida del campo visual, y que en ocasiones puede originar este defecto pupilar aferente relativo. Entonces, la mejor forma de detectar este defecto pupilar aferente relativo es primordialmente en ocasiones con el reflejo tanto directo como también balanceado, en donde la pupila primordialmente no va a producir una miosis, lo que se puede quedar de ese mismo tamaño, o en un momento dado pudiera originar una midriasis. Entonces las pupilas van a responder débilmente a la estimulación del ojo afectado, y van a responder activamente al ojo que se estimula, y que en un momento dado
está normal. Cuando la luz es llevada del ojo normal al afectado, se dilatará, en vez de contraerse, o sea, se va a producir una midriasis en vez de una miosis, y ahí ustedes tendrían el defecto pupilar aferente relativo. En ocasiones, cuando es incipiente o moderado, puede pasar de ser desapercibido, pero siempre hay que estarlo estudiando de manera cuidadosa. Entonces, la pupila de Marcos-Gunn, por lo regular, no se presenta de manera bilateral. Entonces, este defecto pupilar aferente relativo, pues lo vamos a tener cuando tenemos afectación prácticamente en la parte intraocular, en donde se va a afectar desde las partes más superficiales de la retina hasta las partes en un momento dado más profundas, y que puede abarcar desde los fotorreceptores, tanto conos como bastones, las diferentes porciones del nervio óptico, que en ocasiones puede ser la porción intraocular, la porción primordialmente orbitaria, en ocasiones la porción segmentaria o la porción intracerebral, o en un momento dado pudiera afectarse alguna parte de la vía visual. Aquí se pueden presentar ciertos grados de hemianopsia o cuadrantopsia, que nosotros, para poder detectarlas, debemos hacerle al paciente una campimetría o una perimetría, tanto periférica como central. Vamos a tener también otro defecto, pero este sería el defecto pupilar aferente absoluto. Aquí tendríamos una pupila amaurótica. En este caso, va a ser un defecto causado por una lesión completa del segundo par craneal. El nervio óptico va a estar totalmente afectado, y el paciente va a tener un ojo amaurótico, o que nosotros conocemos como ojo ciego, que a veces, si en un momento dado el paciente no percibe luz ni discrimina colores, pues está totalmente destruida lo que viene siendo la retina y el nervio óptico. Entonces, en este caso, ambas pupilas pueden tener casi el mismo tamaño. Y cuando el ojo afectado es estimulado por la luz, ninguna de las dos pupilas va a reaccionar. Si el otro ojo está normal y se estimula, ambas pupilas reaccionarán primordialmente normalmente. Y en el caso de, sobre todo cuando se hace el fenómeno de acomodación o de convergencia, por lo regular, el tamaño de las pupilas casi siempre va a ser igual. Entonces, estos serían los reflejos pupilares que en un momento dado, pues sobre todo más vamos a estudiar. Y en el caso de ustedes, serían estos reflejos los que en un momento dado deben tener en cuenta. Entonces, aquí sería para reafirmar, ¿verdad?, el defecto pupilar aferente relativo y defecto pupilar aferente absoluto. Y que en un momento dado, pues, debemos hacer ese estudio adecuado de las pupilas. Si en un momento dado no tenemos una lámpara, pues vamos a utilizar el reflejo de acomodación o de convergencia. Estas serían las principales causas cuando vamos a tener el defecto pupilar aferente relativo y absoluto, y que en un momento dado pues va a haber alteración de las vías. Entonces, este sería primordialmente el... Vamos a entrar a otra exploración, y esta exploración, para poder hacer una exploración adecuada de lo que es los anexos y el segmento ocular, viene siendo la evaluación microscópica. Ya habíamos mencionado lo que hacemos cuando evaluamos de evaluación macroscópica.
y que lo podemos hacer al estudiar los reflejos pupilares, en ocasiones al tomar la agudeza visual, en ocasiones también hacer exploración de los anexos, de lo que viene siendo la exploración de los párpados, de lo que viene siendo la motilidad ocular. Pero en el caso de la evaluación biomicroscópica, es una evaluación que va a magnificar los objetos que nosotros estamos estudiando. Decía un oftalmólogo inglés, William Bowman, él fue un oftalmólogo, fue un histopatólogo muy importante, que él decía que la oftalmología es una ciencia de pequeños detalles, y que esos pequeños detalles primordialmente pueden pasar inadvertidos cuando nosotros no hacemos esa evaluación microscópica de lo que viene siendo los anexos y lo que viene siendo el globo. Y dentro de esta evaluación biomicroscópica vamos a poner en evidencia, en el caso de los oftalmólogos, el caballito de pelea de nosotros. Debe ser el biomicroscopio o la lámpara de hendidura. Entonces es un aparato en el cual se van a colocar todos los pacientes que van a ser explorados una vez que se le ha tomado la agudeza visual, pues vamos a hacer esa evaluación biomicroscópica, y que se va a hacer primordialmente por la lámpara de hendidura o por el biomicroscopio. Entonces son métodos objetivos y que nosotros los utilizamos de manera constante al hacer esta revisión. Entonces esta biomicroscopía permite estudiar estructural y microscópicamente las estructuras del globo ocular y también estructuras ya magnificadas que pueden pasar desapercibidas cuando nosotros estamos estudiando los anexos oculares. Entonces son imágenes que van a estar magnificadas. Por lo regular, casi siempre cuando nosotros tenemos esta lámpara de hendidura o biomicroscopios, podemos tener varias, sobre todo lentes. Y estos lentes van a tener diferentes magnificaciones. Tenemos una que viene siendo la 10X. Esa 10X que lo tiene ahí escrito en los oculares, nos habla que la imagen se va a magnificar 10 veces más. Hay unas que pueden tener 15X, 20, 30, 40, 50X, entonces dependiendo del número y de la X que tengamos, podemos tener magnificaciones muy aumentadas. Así que a veces en lo que viene siendo las lámparas de hendidura, por lo regular casi tenemos, lo normal es tener la 10X, o en ocasiones podemos tener la 15 o la 20X para poder en un momento dado, si queremos hacer ese aumento, podemos hacer esos intercambios que van a ser los oculares por donde se va a hacer la exploración de los pacientes. Entonces, esas lámparas de hendidura, la curva de aprendizaje es rápida. En un momento dado es una curva de aprendizaje que se puede aprender en pocos días, y que esta lámpara de hendidura va a tener múltiples aditamentos. Va a tener esos oculares que van a magnificar la imagen. Va a tener una luz de halógeno que nosotros conocemos como luz natural y que puede tener diferentes intensidades. Por lo regular nosotros la intensidad con la cual empezamos es la más baja para tratar que el paciente que pudiera estar nervioso se tranquilice, y que de esa manera vamos a iniciar el estudio y le vamos a decir al paciente que le vamos a ir aumentando la magnificación, o si el paciente se siente primordialmente muy deslumbrado, podemos primordialmente disminuir esa magnificación. Tiene una hendidura de luz, y esa hendidura de luz se puede poner en los 360 grados, dependiendo
qué es lo que nosotros queremos estudiar. Y esa hendidura se puede hacer muy pequeña hasta prácticamente desaparecerla y que no se mire la luz, o hacer una hendidura grande en donde prácticamente se va a ver todo el globo ocular y todos los anexos oculares que están en la parte primordialmente frontal. Va a tener diferentes luces, una luz de halógeno que va a ser la luz blanca, va a tener una luz de cobalto, va a tener el fondo de la diapositiva, que viene siendo una luz de ese azul, va a tener una luz primordialmente aneritra, que va a ser una luz verde brillante, y que en ocasiones esa luz la utilizamos para ver las fibras nerviosas que se van a dirigir primordialmente a nivel de toda la retina y que van a formar la papila o la cabeza del nervio óptico. También estas lámparas de hendidura pueden tener unas mediciones milimétricas. Va a tener un aparato que se llama micrómetro y que va a tomar mediciones muy pequeñas, primordialmente a veces en milímetros, para nosotros medirlas, y que en ocasiones lo utilizamos primordialmente cuando queremos medir alguna lesión, ya sea en la conjuntiva o en ocasiones a nivel primordialmente de la córnea, cuando tenemos algunas úlceras corneales, medimos el grado de extensión y el grado de profundidad, y a veces para eso nos sirve ese micrómetro que nosotros lo podemos utilizar. Va a tener también en ocasiones en centros hospitalarios de enseñanza, estas lámparas de hendidura van a tener objetivos de enseñanza, en donde los estudiantes o los residentes de medicina o algún oftalmólogo que quiere recibir un entrenamiento puede estar mirando por el objetivo de enseñanza qué es lo que está haciendo el oftalmólogo que está revisando al paciente. Y de esta manera, si nosotros le ponemos al paciente un lente de contacto, como viene siendo el lente de Goldman, pues el residente o el estudiante va a ver lo que lo que el oftalmólogo está viendo. Pudiera ver el nervio óptico, la excavación, pudiera ver lo que viene siendo el ángulo de la cámara anterior, o en un momento dado, si el oftalmólogo está utilizando un tratamiento con rayo láser, pudiera por medio del objetivo el estudiante ver cómo se producen las quemaduras a nivel del fondo del ojo. Entonces es un aparato que en ocasiones pueden anexarse varios aditamentos. Se puede anexar el tonómetro de Goldman. Este tonómetro de Goldman, la lámpara de hendidura, viene nada más prácticamente en su forma normal, pero en ocasiones si nosotros queremos anexar algunos otros aparatos, se tiene que hacer la inversión y se van a ir anexando. Se puede anexar el tonómetro para tomar la pío o la tío, por lo regular casi siempre con tonómetro de aplanación, que ahí se puede colocar en la posición normal para tomar esa presión. O en ocasiones también se pudieran adaptar también aparatos de rayo láser para emplearlos en diferentes tratamientos. O en ocasiones también se pudieran utilizar otros aditamentos, como sería a veces un paquímetro para medir el grosor de lo que viene siendo la córnea, y que debe ser de mucha utilidad, primordialmente en pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento refractivo. Estas lámparas de hendidura, actualmente las digitales, ya tienen un sistema de filmación en donde ustedes pueden grabar toda la exploración que se le está realizando al paciente. O a veces que el paciente llega con sus familiares, ellos pueden ver por medio de una pantalla que se puede poner a un lado de la lámpara o se puede poner en el escritorio del oftalmólogo, ver lo que está explorando el oftalmólogo, y de esta manera
pues a veces los familiares quedan primordialmente muy complacidos con este tipo de exploración. Se puede tomar videos, se pueden tomar fotografías que en un momento dado sirven para documentar casos clínicos o en un momento dado sirven para también hacer algunos reportes para publicarlos en revistas o en ocasiones hacer las presentaciones en congresos ya sea nacionales o internacionales. Entonces, esta sería la manera en cómo hay diferentes tipos de biomicroscopios o de lámparas de hendidura. Las lámparas de hendidura o biomicroscopios que tienen una óptica exacta y que son muy confiables, primordialmente son las marcas alemanes. Stray, lo que viene siendo ese tipo de marcas, pues son muy confiables. El problema es que son bastante caras. Aquí veríamos cómo en un momento dado se puede hacer ese tipo de exploración biomicroscópica en donde se puede estar documentando en, en un video, ¿verdad? Que se puede estar cargando. En ocasiones se puede utilizar el tonómetro de Goldman para hacer la tonometría por aplanación, en donde vamos a utilizar la luz de cobalto. Primeramente debemos colocar unas gotas de anestésico al paciente, se le tiñe con el colorante de fluoresceína, que en el párpado inferior se ve el menisco lagrimal como está coloreado de verde. Y ahí va a salir primordialmente esos medios círculos que nos va a indicar cuando se toma la presión normal o que en un momento dado debemos manejar esa perilla para que nos dé esos valores normales. En la biomicroscopía podemos hallar diferentes imágenes. En la imagen en medio y a la izquierda vamos a ver unas opacidades en lo que viene siendo la, la periferia de la córnea. Eso que se conoce como embriotoxón posterior, que es una opacidad en el endotelio corneal, viene siendo la capa más profunda de la córnea y que a simple vista pudiera no observarse. Esa opacidad a veces nosotros la podemos ver primordialmente en personas adultas, como pudieran ser a veces nuestros tíos o abuelos, que se va a ver una mancha blanca periférica alrededor de la córnea, en los 360 grados, y que se conoce como arco senil o gerontoxón. En la imagen que sigue podemos ver el diámetro de la cámara anterior y que va a estar reflejado por la luz primordial que se refleja primero en el epitelio y se refleja en el estroma iridiano. Sería el diámetro de la cámara anterior. En ocasiones también podemos observar por medio de la lámpara de hendidura o la biomicroscopía lo que viene siendo un lente de contacto. Y ese lente de contacto va a tener un lente transparente que se conoce como áptica. Esa áptica va a tener unas pequeñas patitas que se van a anclar en la bolsa capsular del cristalino y que van a cumplir la función del cristalino que se tuvo que quitar cuando está opaco y que es una catarata. En ocasiones también podemos ver la hora serrata. Esta hora serrata que sería la parte periférica de lo que es la retina y que va a estar en íntimo contacto con lo que viene siendo la base del vitrio. Esa hora serrata pues va a estar en íntimo contacto con lo que viene siendo también el cuerpo ciliar y que en este caso sería a ese nivel lo que se conoce como pars plana. En las imágenes de abajo vamos a ver aquí restos de membrana pupilar, en donde vamos a ver no solamente una pupila, sino varias pupilas, que cuando tenemos varias pupilas vamos a utilizar el término de policoria. En ocasiones también cuando estamos viendo al paciente en la lámpara de hendidura,
podemos ver algunos depósitos que se van a localizar en el endotelio corneal y que esos depósitos casi siempre nos van a indicar algún proceso inflamatorio que se va a estar desarrollando en el tracto ureal, que puede ser desde la parte más anterior, intermedia o posterior, y que nos va a dar una patología inflamatoria y que nosotros genéricamente la conocemos como uveitis. Entonces, esa uveitis nos va a originar depósitos retroqueráticos, que pueden ser depósitos retroqueráticos finos o en grasa de carnero y que prácticamente solamente se pueden ver con el biomicroscopio. A simple vista sería imposible. O a veces también nosotros cuando utilizamos esta lámpara de hendidura, mencionamos mucho un fenómeno de Bell. Ese fenómeno de Bell se presenta cuando el humor acuoso o el humor vítreo están turbios, no están transparentes. Se va a ver primordialmente como si ustedes se metieran en un estanque y lo movieran mucho, así se vería en lo que viene siendo el humor acuoso o el humor vítreo. Y veríamos ese fenómeno de Bell. Y ese fenómeno de Bell, si estas estructuras están muy turbias, sería un fenómeno de Bell grado 4 o si apenas se está iniciando, sería un fenómeno de Bell de una cruz. Entonces esa sería la manera de ponerlo en evidencia con este tipo de exploraciones y que si no las tenemos, la exploración puede pasar completamente desapercibida. Entonces esta sería la manera de cómo se coloca el paciente en en la lámpara de hendidura o el biomicroscopio. Aquí tendríamos eh, eh, una especie de mentonera en donde el paciente va a apoyar su mentón y va a dirigir su frente hacia este soporte, que va a estar en contacto. Y de esta manera nosotros, con nuestra lámpara de hendidura que tiene un sistema de joystick, puede dirigir hacia adelante o hacia atrás, a la derecha o a la izquierda, para poner en evidencia todas las estructuras, de los anexos hasta el globo ocular. Por lo regular, siempre empezamos lado derecho. Una vez que terminamos el lado derecho, los podemos dirigir al lado izquierdo o podemos empezar por partes. Primero revisando los anexos, primero revisamos la parte más anterior, como sería las pestañas, cómo están dirigidas, los párpados superior e inferior, las cejas, la región periorbitaria. Nos dirigimos al otro lado, luego nos dirigimos a lo que viene siendo primordialmente lo que pudiera ser la porción excretora del aparato lagrimal, ver los puntos lagrimales, cómo están los canalículos. Ya que hacemos eso tanto del lado derecho como del izquierdo, nos dirigimos a la superficie ocular, empezamos revisando la córnea, 5 capas, estudiamos la conjuntiva vulvar, conjuntiva tarsal, palpebral, de fondos de saco, y esta sería la manera de cómo podemos hacer el estudio. Estos serían los oculares y que por lo regular los oculares que más se utilizan sería el 10X, que va a magnificar la imagen y que en un momento dado nosotros podemos aumentarla. Podemos aumentarla aquí rotando esta pequeña perilla. En ocasiones también la luz la podemos poner muy pequeña o muy amplia, dependiendo de lo que queramos explorar. Podemos utilizar diferentes luces. Por lo regular empezamos con la luz de halógeno, enseguida la luz de cobalto para descubrir algunas lesiones en la superficie del globo ocular y que a veces debemos teñir la película lagrimal para poner en evidencia si hay esas alteraciones en esa superficie. También cuando nosotros
estamos haciendo estas exploraciones. Una vez que podemos hacer esto, podemos tomarle la presión al paciente utilizando los tonómetros. Aquí en la parte superior no tenemos ningún tonómetro, pero en la parte inferior ven el tonómetro de Goldman que está a un lado y que en ese momento no se está utilizando. Pero si nosotros lo queremos utilizar, lo debemos colocar en la posición central, y la parte que en un momento dado va a tocar el globo ocular debe limpiarse con algún antiséptico para no transmitirle algún proceso infeccioso a la paciente, y que en un momento dado ese tonómetro se puede utilizar en varios pacientes, y cada que se utiliza se debe hacer una asepsia de esa parte que se va a utilizar. Entonces la mayor parte de las lámparas de hendidura han sido desarrolladas por oftalmólogos y que les han dado primordialmente diferentes aditamentos, y que han sobre todo evolucionado a hacer unas exploraciones más cuidadosas y primordialmente más específicas, y que van a tener una alta seguridad de hacer la exploración y descubrir hallazgos que en un momento dado pudieran pasar desapercibidos. Esto sería el sistema, el micrómetro, en donde en la parte del superior vienen las medidas en milímetros. Aquí en esta lámpara de hendidura, en la parte inferior, viene un ocular para enseñanza, en donde se puede poner el estudiante de medicina, el residente o el oftalmólogo que en un momento dado quiere ver qué está haciendo su compañero, o en ocasiones también puede servir para hacer exámenes, en donde el maestro puede ponerse a un lado del residente y le puede ir preguntando qué es lo que está viendo, y dependiendo de lo que conteste el estudiante o el residente, pues él pudiera en un momento dado, si no está de acuerdo, puede hacer las indicaciones pertinentes y puede darle una calificación determinada. Entonces va a tener diversos tipos de luz. Va a tener la luz de anhidritra, la luz de cobalto, que es la que más manejamos. A veces utilizamos otros filtros. Entonces estos filtros, por lo regular, van a venir en lo que viene siendo la lámpara de hendidura. En ocasiones también vienen en algunos oftalmoscopios directos, cuando tienen cabezas y que tienen varios aditamentos, pero que el costo es un poco más grande en relación con otros oftalmólogos que pueden no tener estos aditamentos. Entonces hay algunos oftalmoscopios que van a tener esta azul de cobalto, el verde de anhidritra, y que en el caso de la lámpara de hendidura nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, una vez que nosotros hacemos la exploración con la luz normal o la luz de halógeno, que nosotros conocemos como luz blanca, que nos da la lámpara de hendidura, podemos utilizar estos diferentes tipos de luces. La luz de cobalto pues va a utilizar un filtro coloreado en azul. Se utiliza para detectar lesiones en la conjuntiva, en la córnea, o en ocasiones se utiliza también para tomar la presión intraocular por aplanación, ya sea por el tonómetro de Goldman o en ocasiones por el Perkins. En estos casos, cuando se hace esa tonometría por aplanación, se debe anestesiar al paciente y se le debe teñir la película lagrimal para que salga la imagen característica. O si nosotros tenemos lesiones y tenemos alguna inflamación en la córnea, va a salir o se va a teñir la superficie del epitelio y va a tener un puntillo epitelial. Y ese puntillo, en ocasiones, cuando llegan a coalescer, pudieran originar en ocasiones
alteración es más grande, originando a veces las laceraciones o en ocasiones originando la formación de una úlcera corneal, y que nosotros al utilizar esta luz de cobalto vamos a ver cómo se va a captar una coloración verde y que la vamos a poner en evidencia, como en la clase anterior les puse un cuerpo extraño que estaba lesionando la córnea y cómo va a captar esa córnea primordialmente lesionada. O en algunos virus, primordialmente el virus por el herpes simple, pues va a agarrar una coloración dendrítica arboriforme. Toda esa lesión que en un momento dado puede comprometer primordialmente el epitelio corneal. El verde de aneritra, pues va a ser un filtro coloreado en verde. Va a tener una luz pobre en contenido rojo y va a destacar los vasos retinianos que van a estar en el fondo del ojo. Vamos a ver las arcadas, tanto nasales como temporales. En ocasiones puede detectar cicatrices que van a estar en lo que viene siendo el fondo del ojo y que pueden ser cicatrices fibrogliales, o en ocasiones también pudiera distinguir los haces de las fibras nerviosas principales que se van a dirigir de la retina periférica hacia la retina central, que van a formar la papila o la cabeza del nervio óptico. Entonces, estas serían las alteraciones que nosotros pudiéramos ver con diferentes filtros. Pues esto sería la clase de ahora, ya prácticamente es la hora.